El señor Raúl Aragón está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Víctor González de Vorterix. Buen día, Víctor. Muchísimas gracias por atender, por llamarme. Bueno, gracias a usted por atendernos. Sabemos que es una personalidad muy consultada y muy requerida desde distintos medios de comunicación y también desde distintos sectores políticos, ¿no? Bueno, si tuviera que calificar este año o en todo caso realizar un balance de lo político, social y económico, ¿cómo lo haría? ¿Qué calificativo le daría a este año? Empecemos, no, es que son tres dimensiones distintas, están muy asociadas obviamente, pero son tres dimensiones distintas, ¿no? Lo político, lo social y lo económico. Si uno mira lo social primero, que es, digamos, la determinante de las otras dos de alguna manera, eh, esa dimensión del año fue muy compleja, sumamente compleja. No sé cuántos cortes, piquetes y protestas hubo, pero hubo muchísimas. Eh, no se consigue resolver todavía la relación entre canasta básica e ingresos de los sectores de menores recursos. Esto genera realmente mucha tensión abajo. Yo creo que el reclamo de hoy de los piqueteros es injusto porque en 1.000.000 y pico de planes, o 1.300.000 creo que son, Claro. 20.000 planes no es una cifra significativa. Ujú. Y sí, seguramente hay planes mal dados, planes cobrados indebidamente, etcétera. Bueno, eso hay que darlo de baja. Claro. En todo caso, dárselo a otro que lo necesite. Ujú. Eh, pero de todas maneras, sí, creo que ha sido un año de muchísima tensión social, sobre todo que salimos de la pandemia el año pasado y al poco tiempo empieza la guerra con Ucrania, Ujú. con Ucrania, Con Rusia. con Rusia, Mm. perdón, Ujú. y, y eso genera un impacto muy fuerte, sobre todo en la energía. Vos sabés que Argentina es importadora neta de Claro. energía. Ujú. Así que eso tuvo un efecto también sobre el plano social. Ujú. Y entonces, en el plano económico, ya la pandemia nos había costado 9 puntos de un PBI porque el presidente eligió, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero él lo dijo y lo hizo. Yo elijo priorizar la vida porque la economía se recupera, de la muerte no se vuelve, lo Claro. dijo al comienzo y lo hizo. Ujú. Tuvo un impacto terrible en la economía, se contuvo como se pudo, pero nos costó 9 puntos de un PBI. Imagínate que el déficit es de 2,5, imagínate un costo de 9 puntos de PBI, es tremendo. Es tremendo, Pero claro. en eso el presidente cumplió, Ujú. porque nunca hubo que elegir, ningún médico tuvo que elegir a quién le ponía un respirador. Ujú. La ampliación del sistema sanitario fue inmensa, fue muy bien hecha, y a la vez sostuvo, como dio lugar, los sectores de la economía con distintos tipos de aportes. Te acordamos, ¿no? Que pagó durante muchos meses, pagó el 50% de la nómina salarial de todos los empleados en blanco del sector privado. Sí. Eso es un esfuerzo importante. Así que nada, pero terminado todo eso, empieza la guerra con Ucrania, nos afecta mucho, nos afecta no tanto en el plano político, pero sí en el plano económico. Claro. Y en este plano, tuvimos una situación angustiante, hasta muy tensa y con creciente tensión, hasta la asunción de Sergio Massa. En esa asunción, y lo estamos viendo en los distintos números y en los distintos acuerdos que se están cumpliendo, Sí. eh, cambió el rumbo de la economía, realmente lo cambió Ajá. hasta donde se puede y al ritmo que se puede, tampoco hay milagros, Ujú. pero sí refinanció el fondo, estamos al día con el fondo, refinanció el Club de París, que se debían 2.400 millones, hizo un acuerdo de quita y quedamos en 2.000 millones, extendió los plazos de vencimiento, creo que son semestrales ahora, y bajó la tasa de interés de 9% a 4,5%. Ujú. Eso es significativo y es perfectamente pagable para el país. Ha hecho acuerdos que se están cumpliendo con distintos sectores de la producción y de la economía. La inflación está bajando, lentamente, por supuesto, muchísimo, Sí, pero está claro. bajando. Claro. Eh, Tuvo algunas decisiones que impactaron también beneficiosamente sobre sectores de la clase media. Ujú. La suba del mínimo no imponible en los salarios más altos tiene un efecto. Se reabrieron las paritarias y entonces ahora hay una combinación de que se están cobrando las nuevas cuotas de las paritarias, que rondan entre 8 y 9%, 10% según el área de actividad, de aumento todos los meses, contra una inflación que empieza a bajar. Entonces la relación precios-salarios
que en definitiva es poder adquisitivo, que en definitiva es calidad de vida, Sí. que se está modificando lentamente, Ujú. se están reconstruyendo las reservas, se recuperaron los 5.000 millones de dólares del swap con China, el Fondo Monetario está casi resuelto a darnos los 4.900 millones del último tramo del préstamo que hizo Macri, porque no sé, ellos nos pidieron 47 de préstamo, pero no nos dieron los 47, nos dieron Claro. 42. Ujú. Y el último tramo, cuando vieron lo que estaba haciendo Mauricio, dijeron, esto no te lo damos. Claro. Bueno, pero como se refinanció todo y se Ujú. está cumpliendo, ahora sí nos corresponde que nos den eso. Se estima que vamos a terminar el año con entre 7 y 8.000 millones de dólares de libre disponibilidad, lo cual es una buena noticia para la industria, Ujú. o el sector de la industria que requiere insumos importados, porque si vos no podés importar los insumos, no podés producir, y entonces eso tiene un efecto muy recesivo en la economía. Ujú. Y en lo político, esa es la dimensión económica. La dimensión política, bueno, el dato más reciente es el renunciamiento de Cristina Kirchner, Ujú. con el efecto que eso tiene tanto al interior del Frente de Todos, al interior del peronismo, como el efecto que tiene al interior de Juntos por el Cambio, porque de alguna manera el renunciamiento de Cristina la saca del escenario de alguna manera, no totalmente, porque va a seguir militando y Sí, actuando. sí. No va a ser candidato, pero todo lo demás va a seguir siendo Cristina. Perdón, Raúl, usted que conoce los pormenores de la política, ¿le cree realmente a Cristina que no va a ser candidata? Sí. Le creo porque además en el peronismo de una declaración así no se vuelve. Ajá. Es más, cuando el último estudio que hicimos, cuando preguntamos si considera que Cristina no va a cumplir su promesa, supera el 40%, el sí la va a cumplir, lo Ajá. cual es mucho más que su base electoral, que es del 25%. Ese 15% de diferencia es el resto del peronismo que le está diciendo, mirá, no, no vuelva porque tampoco te vamos a acompañar. Claro. No, de eso en el peronismo no se vuelve. No entiendo cuál es la intencionalidad política de Cristina al hacer esto, siempre hay una, y Cristina es especialista en hacerla. Ujú. Va a ser la gran electora de las listas el año que viene, pero no la única, ya no tiene el poder que tenía en el 2019. Claro. Va a tener que acordar, pero el otro sector también va a tener que acordar con Cristina, porque si no tampoco se puede. La Cámpora está presionando mucho para instalar a Guado de Pedro, lo cual es inútil. Guado de Pedro, no estoy descalificando en absoluto a su persona ni a su gestión, pero digo, no tiene instalación y tiene muy poca trayectoria política conocida extensamente. No es Alberto, no es Sergio Massa, no es Patricia Bullrich, no es Sí. Rodríguez Larreta, no es Morales, no es No. María Eugenia Vidal, tiene poco recorrido, Ujú. así que yo no lo veo como presidenciable. Posiblemente sea una maniobra para empujarlo y que sea el vice de Claro. una eventual fórmula. Claro. Sí. Hoy por hoy el mejor posicionado es Sergio Massa porque está creciendo en imagen, la Mm. gente está empezando a reconocer el valor de su gestión, así que hoy por hoy es el mejor posicionado, pero yo no descartaría tampoco una precandidatura de Alberto Fernández. ¿Sí? Ujú. Ujú. La Ah, gestión de Alberto no fue mala, si la evaluás en contexto, hay que mirarla en contexto. ajá. Heredó una deuda impagable con vencimientos de 20, 25.000 millones de dólares por año. A los 3 meses lo agarró la pandemia, 2 años de pandemia, después la guerra con Rusia. La verdad es que tuvo un contexto muy difícil para gobernar y siempre parado sobre una coalición electoral que lo cuestionaba todo el tiempo, porque ahora bajaron un tono, pero realmente acordémonos, hasta hace medio año, hasta la asunción de Sergio Massa, la pelea con el kirchnerismo era tremenda, le Sí, sí. decían y le hacían cosas tremendas. Bueno, ¿cómo hacer para gobernar en medio de ese contexto tan adverso y con una tanta debilidad política en tu base de sustentación? La Ahora, verdad que pero de todos modos, la figura de Alberto Fernández no está muy desgastada para sí, intentar sí, la reelección. sí, yo diría que sí, no lo tengo medido a eso. Eh, pero hagamos una diferencia. Si él aspira a una renovación de mandato, es legítima esa Sí, aspiración, claro. totalmente legítima. Ujú. Ahora, si conviene o no conviene, si le conviene a él o no le conviene, si le conviene al peronismo o no, eso es algo que yo diría, esperemos hasta por lo menos final de febrero, mediados de marzo, Claro, para medir a ver realmente dónde está, claro. porque la política en Argentina es muy dinámica. Y por otro lado, el efecto que tuvo en Juntos por el Cambio, el dato político del pronunciamiento de Cristina, es que desaparece la figura de Macri. Claro.
sin Cristina no hay Macri. Ahora, sin Macri tampoco hay Cristina, digamos, son opuestos complementarios, pero que se necesitan mutuamente, ¿no? Entonces, el surgimiento de Patricia Bullrich es importante. Patricia Bullrich está creciendo en el escenario de PASO. Ajá. Hoy si fueran las PASO, si el domingo se define en PASO, por ejemplo, las candidaturas o precandidaturas de Juntos por el Cambio, ¿ganaría Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta? Todavía no, pero tendremos una especie de empate técnico y depende cómo se componga la fórmula y quién sea, candidato a jefe de gobierno, sí, y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Depende de eso, porque Patricia Bullrich hereda el voto Macri, o casi todo el voto Macri, porque es un voto ideológico. Claro. Que Patricia lo representa también como Macri. Parte del voto Macri, un par de puntos se van con Milei, se pierden un par de puntos por derecha. Y ahora depende de cómo se configure la fórmula, porque si Rodríguez Larreta finalmente hace la fórmula, como vengo sosteniendo desde hace más de un año, que la fórmula sería Rodríguez Larreta Morales. Ajá. Si comparte con el radicalismo eso, si se suma al PRO, porque su candidato a jefe de gobierno de la ciudad es Mauricio, es Jorge Macri, sí. Sí, y en la provincia, el candidato de Larreta, sí, es Diego Santilli, que eso sí ya está definido, y el vice es alguien del radicalismo, que podría ser el presidente de la UCR, creo que se llama Abad, ¿no? Sí. Abad. Entonces estaría haciendo una fórmula transversal, cooptando casi todo el radicalismo, lo cual, además de 4 o 5 puntos más de intención de voto, le da toda la estructura de fiscales que necesitan el país, porque también está ese tema. Sí. Milei crece, pero no tiene fiscales, necesita 135.000 fiscales en el país. No, hay que tener eso, es muy difícil. Así que si hacen esas fórmulas y Patricia Bullrich no puede arreglar un candidato a jefe de gobierno, ahora está creciendo la figura del secretario general del gremio de farmacia, Pereta, Marcelo Pereta, está creciendo. Bueno, podría ser él, pero necesita un candidato a gobernador, que podría ser el ex ministro de Seguridad de la provincia, la gestión de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo. Sí, Ritondo no mide mal en la provincia, sería un buen candidato para Patricia, habría que ver con qué se arregla. Pero en definitiva, hoy por hoy te diría que hasta que no estén conformadas las fórmulas de esos tres estamentos, nación, ciudad y provincia, es muy, muy difícil estimar, porque solo ninguno de los candidatos actuales llega, ¿no? Necesitan armar fórmulas transversales y creo que lo van a hacer. O sea, a partir de este rompecabezas pareciera que se perfilan las precandidaturas en Juntos por el Cambio, digo, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, habrá que ver qué sucede con algunos radicales, ¿no? Que a pesar de todo van a intentar ser precandidatos. El caso de Facundo Manes, que está haciendo recorridas por todo el país. Que lo que está haciendo Morales es crecer para negociar, digamos. Sí. Pero ¿y Facundo Manes? Facundo Manes no mide nada, mide muy poco, y además es un hombre que, con todo respeto por el doctor, por el diputado, yo lo conozco, he hablado con él, es sumamente inteligente y además con las mejores intenciones. Lo que pasa es que no tiene trayectoria política, no podés saltar de la nada a la presidencia, eso no existe, y cuando existió fue un desastre, ¿no? Las veces que pasa. Claro. Yo creo que bueno, pero perdón Raúl, ¿no? Perdón Raúl, pero a propósito de los outsiders, ¿no? O en todo caso de esas figuras que llegan de la mano de alguna actividad, ¿qué pasa con Javier Milei entonces? Porque Javier Milei sí tiene un crecimiento importante. ¿Por qué Javier Milei sí y Facundo Manes no? Bueno, Javier Milei tiene entre 18 y 20 puntos, hay que ver si lo sostiene llegando a la elección. Sí. Pero él crece no tanto por su contenido ideológico, no tanto por su trayectoria política, que no la tiene, sino porque capta la antipolítica, digamos, un sector muy descontento y un sector de juventud
que por definición la juventud es contestataria y él tiene como una sintonía con eso. Claro, Con esa gente. claro. A los muchachos, a los jóvenes les gusta Milei. ¿Por qué? Bueno, porque es bravo, porque no sé, pero cuando le preguntáis, bueno, ¿pero qué propone Milei? No tienen la menor idea. Claro. No es que acuerdan con él políticamente o ideológicamente. Es que yo te diría, acuerdan con él como personalidad. Si quieren alguien que venga y patee el tablero y rompa todo. Ok, Claro. es Milei. Claro. Eh, Pero tiene un techo, que, evidentemente tiene un techo, Milei. absolutamente tiene un techo. Claro. No ganaría un balotaje. Claro, y podría bajar, inclusive podría bajar varios puntos si finalmente la candidata de Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich. Claro, Patricia Bullrich se saca votos a él, pero cuidado, el voto Macri de Juntos por el Cambio, algún puntito se va con Milei, entonces no sé cómo queda compensado eso. Claro. Por eso digo, la decisión de Bullrich de quién es su candidato a jefe de gobierno y quién es su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires es crucial. ¿Considera usted que los 3 primeros meses del año o 4 primeros meses del año son vitales en la economía y en ese sentido es vital la posibilidad que tenga Sergio Massa de ser el candidato del Frente de Todos? Yo te diría que terminado marzo vamos a saber cómo le ha ido al ministro, que creo que está haciendo una muy buena gestión, la verdad que es muy buena porque él es un gran creador de acuerdos. Cuando estaba en Congreso, que era el presidente de la Cámara de Diputados, construyó acuerdos complejísimos. La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tuvo 82% de votos de la Cámara. Eso claro. Creo que no recuerdo otra cosa que haya tenido. Bueno, sí, el presupuesto, los presupuestos. Sí, en general se aprueban por. Sacan casi unanimidad. Sí, pero esta vez no, esta vez. Bueno, así que sí, él sabe construir acuerdos, sabe negociar, sabe ceder. Bueno, una serie de cosas sacó. Y entonces creo que ha ido negociando sector por sector, industria por industria, gremio por gremio, así, negocia todo y lo hace bien, Entonces, pero la macroeconomía es también injusta, ¿viste? A veces pasan cosas que están más allá de la decisión política y entonces tienen efecto sobre la economía. Por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Sí. Bueno, pero no deja de ser un panorama que va aclarándose. En el Frente de Todos, por lo menos, parecería que todo se encaminaría a Sergio Massa. Habrá que ver finalmente qué hace el presidente, ¿no? Que también tiene, como usted decía, su legítima aspiración. Yo creo que sería legítimo. Claro. Él, lo último que dijo es que él iba a apoyar a cualquier candidato del espacio. Claro. No se excluye, pero tampoco se excluye en el caso de no ser el candidato, él va a trabajar. Y hay un dato más que hay que tener en cuenta: para julio termina el primer tramo de Vaca Muerta. Sí. Con lo cual mejora, no totalmente, pero mejora la producción interna de energía. Claro. Y eso nos ayuda a que no haya que importar tanta energía, con lo cual se gasta menos. Claro. Y hacia final de año ya vamos a ser exportadores netos de energía, lo cual es importantísimo, porque no solamente no vamos a gastar nada para comprar energía, sino que vamos a estar vendiendo energía. Entonces el gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre va a tener una ventaja inmensa, una economía, el capítulo externo de la economía totalmente ordenado por los acuerdos con el Fondo y con el Club de París, una posibilidad de exportación neta de energía y casi seguramente una inflación bastante más contenida que ahora. La promesa de Massa es para marzo llegar a 3%. Sí. No está lejos de eso, hay que ver, porque también están los mercados que juegan en contra, etcétera, ¿no? Totalmente. El dólar subió y no se justifica, esa suba del blue no se justifica, nadie entiende por qué subió el blue. Bueno, hay alguien jugando a eso, ¿no? Totalmente. Raúl, le agradezco mucho, como siempre, que haya hablado con nosotros. Seguimos en permanente contacto y por supuesto le deseo que pase una feliz Navidad y que comience muy bien el 2023. Felicidades para ustedes y gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted por atendernos.